Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Yeshua HaMashiach, bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos invitas, que nos guías al entendimiento y al estudio de tu divina palabra. Hoy quería hablarles de un tema muy importante para el entendimiento de las Escrituras, que es el conocimiento y el entendimiento de lo que son, de lo que es la simiente de la serpiente. Esta simiente que comenzó en Génesis con Adán, con la raza adámica y con la caída del hombre y la representación arquetípica del hombre y la mujer como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro. La mujer como hemisferio izquierdo en representación de todo aquello que es la lógica, la razón, el entendimiento, el intelecto matemático, y el derecho, que es todo ese conocimiento más profundo, más creativo, que es el del hombre como hemisferio derecho, y cómo ese cerebro fue seducido por la idea de la serpiente de comer de este árbol del bien y del mal, y así comenzar esta caída hacia esta nueva simiente, la cual no estaba dentro de la creación divina, sino que fue una creación del lado de la oscuridad. Fue una creación de estos seres que se hacen ver como reptiles. Era esta serpiente antigua que se hacía ver como un reptil, pero que en realidad son seres que son inteligencias, que están en cuarta dimensión y pueden materializarse, pueden hacerse físicos, pero por muy breve tiempo, y para ello necesitan de esos sacrificios, de ese dolor, de ese sufrimiento del ser humano para materializarse en el mundo. Necesitan de nuestra corrupción, de nuestro pecado, y son los que hicieron y los que crearon el pecado, y por ellos el hombre pecó en el sentido de que entró dentro de un cuerpo físico y eligió la muerte, cuando podía ser poseedor de esa vida eterna y de ese cuerpo etérico que no necesitaba de la reproducción, no necesitaba de ninguna necesidad física del cuerpo. Al entrar a este mundo físico, Dios nos creó de esa manera para poder defendernos, y nos dio esas vestiduras de las que habla la Escritura. Esta historia de la simiente es una historia que se remonta al principio, pero que también estará en el fin de los tiempos, en el Habrit Hayamim, en los últimos días de la creación. Y en Ezequiel 38 nos cuenta esta historia, que es la sombra de lo que ha de venir, y cómo esta separación de los creyentes de Dios traen siempre profetas y avisos a esos justos que tienen que dar la voz de trompeta a todas las personas que quieran oír y que tengan ojos para ver. Ezequiel 38 dice: vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog era un gigante, y la tierra de Magog es lo que actualmente se conoce, era lo que era el imperio medo-persa,
y es lo que se conoce actualmente como esta Unión Soviética, Unión de Estados Soviéticos. Y es esto que estamos viendo ahora, que está empezando a reunirse de nuevo en el mundo, y por lo cual están habiendo estas guerras y estas batallas que nos muestran la sombra de lo que vendrá en el futuro. Dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él y di: así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahweh el Señor. En aquel día subirás, y subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Aquí nos indica cómo estas fuerzas impulsadas desde esta tierra medo-persa de Magog vendrá sobre las tierras que están en el centro, y estas son la zona europea, ¿no? Y sobre todo el centro, que es también donde está toda la zona mediterránea, donde está también Israel. Y allí irán, porque dice Eclesiastés 1:9, lo que ha sido es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol, decía el rey Salomón. En Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. Esto es lo que será antes de los 1000 años de reinar con nuestro Señor. En su segunda venida Él vendrá y lanzará a estos seres, a estos intelectos, porque toda esta creación, toda esta vida que hemos vivido hasta ahora, estos 6000 años de contender con el hombre de Génesis 6:2, nos habla justamente de eso, de los 120 Joels, de que Dios sigue contendiendo con el hombre, sigue esperando y luchando con el hombre para que entienda, para que acepte a Dios en su corazón, para que respete su palabra y sus mandamientos, para que ame y acepte el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús en la cruz, para que ame su nombre y lo respete, y llegue el Espíritu Consolador a su corazón, que es el que lleva toda la verdad, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Esa es la esperanza de nuestro Señor, de nuestro Creador. Pero habrá un momento en que esa esperanza llega al fin, al límite de ese contender con el hombre.
Y ese fin es el fin del gobierno humano, esos 6.000 años. El número 6 es número de hombre y por eso es el 6, porque es el fin del gobierno humano, del ser humano gobernándose a sí mismo sin Dios. Y comienzan los 7.000 años, que son los 1.000 años adicionales, donde nuestro Creador será el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos enseñe, el que nos instruya y el que juzgue como un gobernador, como un rey justo sobre todas las naciones. Y dice, y lo arrojó al abismo a este Satanás, a este malvado, lo ató por 1.000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1.000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En ese poco de tiempo es cuando será esta guerra de Gog y Magog, en el final de los tiempos. Y Apocalipsis 27 nos dice, cuando los 1.000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog, este es el Satán que saldrá a engañar a las naciones, y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de estos, de los cuales son como la arena del mar, este ejército que es como la arena del mar, será el ejército que llevará este intelecto, esta energía negativa, que tiene gran sabiduría porque tiene una inteligencia y gran luz también, porque es Lucifer, es el ángel de mayor luz, el ángel caído con mayor luz, y es quien engañará y llevará con mentiras a las naciones a sus fines para combatir contra el Señor y contra el pueblo de Dios. En Ezequiel 38:14 nos dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Yahweh el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, esto al final de los días, ¿no? Y te traerá sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Porque estas naciones impías entenderán en ese momento, al enfrentarse con el Creador, que es el Creador de toda la tierra, que es el Dios eterno, y entenderán cuán mal han hecho y cuán engañados han sido por estas entidades oscuras, estas entidades que existen desde Génesis, como les decía, y que fueron reconocidas también en las Escrituras como esos Ereb Rab, esa multitud mixta que salió junto con Moisés al Éxodo, al ser liberados de la esclavitud de Egipto. La palabra Ereb Rab en hebreo significa la tarde grande o multitud mixta también. Esto está en Éxodo, Shemot, que son los nombres, Éxodo 12:38. Estos Ereb Rab son 5 esencias, 5 intelectos de oscuridad. Son esta simiente de la serpiente. Estos hijos de los Nefilim, de los ángeles caídos, estos hijos de los ángeles caídos con las mujeres que son de la época antediluviana y fueron destruidos en el diluvio. Pero como toda creación que es de Dios y que tiene una parte de divinidad, no puede ser completamente destruida, porque el alma de Dios no puede destruirse, el alma que da a sus criaturas. Por lo tanto, estos seres, al no haber sido
completamente destruidos porque al tener una esencia mixta, tenían una esencia también de divinidad, ya que se mezclaron con seres humanos, y los seres humanos tenemos esa chispa del Creador en nuestro corazón, y que es nuestra alma, ¿no? En esa chispa que es de divinidad, ¿no? Esa alma que es hecha un cuerpo, es un nefesh, es un alma, somos almas vivientes. Y más estos seres espirituales que eran los ángeles, esas entidades no estaban dentro de la creación de Dios, sino que eran abominaciones. Y por eso fueron físicamente destruidas, pero espiritualmente sus cuerpos permanecieron. Y esos son los seres de oscuridad que a veces se manifiestan y que engañan a los hombres, haciéndose ver como seres de luz, o haciéndose ver como extraterrestres, o haciéndose ver como cualquier cosa, porque pueden mostrarse de cualquier manera. Y estas esencias están bien diferenciadas y bien identificadas en las escrituras. Estos son los Amalekim, los Nefilim, los Giborim, y los Anakim y los Refaim. Son estos 5. Y en este estudio vamos a intentar explicar qué son cada uno, cómo identificarlos, y al entenderlo y verlo, vamos a traer esa luz a nuestra vida y esa paz también para entender por qué debemos amar a nuestros hermanos, aunque tengan estos espíritus demoníacos internamente, porque son espíritus posesores, son espíritus que poseen a sus víctimas y las utilizan para sus fines. Como habíamos dicho, los Erev Rav significa la tarde grande, porque eran por la tarde, este grupo de egipcios era por la tarde cuando hacían sus adoraciones a sus dioses, y por eso se les llamaba la tarde grande, porque era a esa hora de la tarde, al entrar la noche, al atardecer, cuando ellos adoraban a sus dioses, que eran los dioses de oscuridad, ¿no? Era un grupo que incluía egipcios y otros de distintas procedencias, por eso se le llamaba multitud mixta, y se habían unido a estas tribus de Israel durante el Éxodo, cuando vieron las plagas, vieron el mal que cayó sobre todo el pueblo egipcio. Ellos, por miedo y por querer saber cómo hacían esos milagros los hebreos, querer sacarles esos secretos, se juntaron con el pueblo hebreo para intentar sacarles ese conocimiento, ¿no? Eran grandes magos, ocultistas y grandes hechiceros de Egipto, ¿no? Y hacían rituales y cosas a estos dioses, ¿no? Según las escrituras de la Torá, fueron aceptados por Moshe. Yahweh le dijo que no los debía aceptar, pero Moshe se puso firme y los aceptó como parte integral de su gente, del pueblo de Israel. Se dice que su influencia estuvo involucrada en el becerro de oro y otros incidentes, porque ese becerro de oro lo querían que Aarón le diera vida. Por eso es que querían saber cuál era el nombre que los hebreos tenían para poder hacer esos milagros, el nombre que utilizaban, el nombre divino que utilizaban para poder hacer esos milagros, como abrir el Mar Rojo y todos los milagros que ellos habían visto y todas las plagas que hicieron en Egipto. Y también generaron otros incidentes donde la gente cuestionó y hablaba mal y criticaba a Moshe,
y a las leyes que Dios le había dado, diciendo como que eran leyes que Moshe se había inventado y que no eran leyes que venían de la mano directa de Dios, del dedo de Dios, aunque habían visto el poder del Creador, pero no creían que fuera así. Ellos siempre no creían en el Creador, no eran verdaderos convertidos a la fe de Yahweh. Y existen estos 5 tipos de Erer Rav, de esta multitud mezclada, estos que hemos nombrado, ¿no? ¿Ya? Estas 5 clases de seres son espíritus muy dañinos para el hombre. ¿Por qué? Porque nos odian a muerte, y odian a muerte a todo el pueblo directo a Dios, que es el Israel, que son las tribus perdidas de la casa de Israel, todas las personas, los creyentes de Dios que fueron a las naciones, que incluso nos mezclamos con las naciones gentiles, y somos todos los que estamos volviendo a retomar el entendimiento y el conocimiento de la fe de la palabra divina, de la palabra sagrada, que fue dada a Moshe en el monte Sinai. Es el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, el creador de todo y de todos. Estos espíritus no creen en eso, no creen en el Creador, y nos odian por creer en Él, porque ellos odian al Creador. O sea, saben que existe esa energía, pero la detestan porque es todo verdad, es todo vida, es todo amor, y ellos están en contra de eso. Ellos quieren la destrucción del ser humano, porque quieren la destrucción del Creador. Y por lo tanto, como no pueden destruirlo al Creador, porque es eterno, para hacerle daño, eligen destruir a su creación. Es como hacen lo mismo que los criminales cuando secuestran a los hijos de las personas a las que quieren extorsionar y torturar. Esa es la forma que ellos tienen para torturar a nuestro Creador, tenernos a nosotros secuestrados en sus mentiras, en sus engaños y en sus falsas creencias y falsos dogmas y falsas religiones. Estos espíritus se alojan y se manifiestan en las almas de las personas, ¿no? Y así atraen calamidad al mundo y al ser humano, destrucción, y por lo tanto a los hijos del Elohim, de nuestro Creador. Vamos a empezar por el primer grupo de estas bichas. El primero se llama Amalekim. Los Amalekim son seres violentos y crueles. Estos son seres que su mayor objetivo es destruir, es quemar, arrasar, matar a Israel y a todo lo que tenga relación con el Creador, con Yahweh, con Yahshua Mashiach, con su único Hijo, con Jesús el Cristo, el sacrificio perfecto en la cruz, y todo aquel que cumpla los mandamientos de Dios. Ellos los quieren, los odian, los detestan. A todo el pueblo santo de su Creador, ellos los detestan la santidad, detestan la verdad, detestan todo. Es el odio, es la representación del odio, ese odio irracional que uno a veces conoce gente que sin conocerte te odia, y porque ven esos Amalekim no quieren ser echados, no quieren ser expulsados de sus víctimas, y por lo tanto se aferran a ellas, haciéndolas que odien más, para aferrarse más a esos envases, a esos recipientes humanos. Y uno tiene que sentir compasión por esas personas que solamente saben sentir odio, porque son seres que están poseídos por estos intelectos de Amalekim. Dice, la venganza también es otra característica de los Amalekim.
la cólera, la ira. Son personas que no pueden, cada un tiempo, cada X tiempo, tienen esos arranques de ira, porque son estos espíritus que los poseen y a veces los dejan por un tiempo tranquilos, pero cada X tiempo los vuelven a... como si los vuelven a parasitar, porque realmente son como parásitos. Y se manifiestan de esta manera, o sea, son personas que en sí mismos no tienen encarnados el Espíritu Santo y por lo tanto son poseídos por estos. Y personas que se creen salvas o se creen santas y sin embargo tienen estos espíritus de cólera, de ira, son su mayor fuerte, la cólera y la ira, y la venganza, la envidia. Se centran en esas energías del bajo astral y por lo tanto parasitan a sus víctimas y las hacen creer que los demás están mal y que solo ellas están bien, y eso es lo peor. De ellos está escrito: la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Esto lo dice en las escrituras. Es el odio. Dentro de la religión, del cristianismo, del protestantismo, reinan 4 de estas esencias. Una de ellas son los amalequim. Estos promueven el odio. Su mayor objetivo es destruir a Israel. Y dentro del cristianismo muchas veces se promueve este antisemitismo, como judaizantes, como judíos, como sionistas, y cada vez es peor, cada vez hay más este odio hacia el pueblo de Israel, que es el pueblo que guardó el conocimiento y la escritura y guardó los mandamientos de nuestro Creador, ¿no? Debemos entenderlos como nuestros hermanos y no odiarlos. Pero también debemos entender que a su vez el pueblo judío, ellos también culpan a los cristianos de otras cosas, y a su vez los cristianos los culpan a los judíos de haber matado a Yahshua Mashiach, a Jesús el Cristo. Y si vamos a la historia, nos damos cuenta de que en la Santa Inquisición, por ejemplo, mató, persiguió y torturó al pueblo judío por ser considerados herejes, porque muchos judíos no creían en Jesús, en Yahshua Mashiach. ¿Y cuántos de ellos murieron en manos de esta Inquisición, de este mal llamado cristianismo? Porque murieron en manos de estos primeros o desviados cristianos. Esta misma simiente reptil de los amalequim es la que poseyó a esos dirigentes de esas congregaciones que hacían esta terrible obra de perseguir a todo aquel que no creyera en Jesús y matarlo. Esto es lo que se mueve dentro de estas corrientes religiosas tan extremistas, ¿no? Y tan terribles, cuando el papado o la religión se vuelve política y se vuelve ley dentro de las naciones, y se sienten en el derecho, a través de esas leyes, de cumplir solamente lo que ellos creen e imponerlo a los demás a través del asesinato, rompiendo todos los mandamientos y rompiendo todo lo que es sagrado en las Escrituras, yendo en contra de lo mismo que ellos promueven y predican. Pero gracias a Dios, el pueblo cristiano tiene grandes almas que no son de esta manera,
y por eso es que no hay que mirar las instituciones, sino las personas. Y cuando uno forma parte de una institución de este tipo y que hace estas atrocidades, hay que tener la valentía y la fortaleza de reconocerlo, de reconocer esta lacra dentro de sus mismas filas y no compartir con ellas, no compartir su misma accionar. Y por lo tanto, si eso no lo aceptan, salirse de eso, porque realmente es el tiempo de salir de Babilonia, de salir del engaño. El siguiente grupo de estas bichas son los nefilim. Los nefilim son otros bichos bastante complicados, son todos bastante complicados y son todos muy chungos. Y estos nefilim en idioma hebreo es un plural, porque son un grupo de seres. Los nefilim son plural, porque viene de nafal en realidad, que es caer, porque fueron muchos, fueron 300 los caídos, son estos ángeles caídos, ¿no? Estos seres caídos. Y son los caídos, pero también son los que hacen caer. Estos seres se mencionan varias veces en las escrituras. Nefilim literalmente es caídos, y son aquellos quienes están esclavizados por el deseo, por la lujuria, por las búsquedas materiales y carnales. Se encargan de depravar al hombre y rebajarlo hasta lo más inmundo de su ser. Son los deseos carnales, por lo tanto son seres que trabajan en la depravación sexual, en todas las perversiones sexuales, en toda la manera de descarriar a los hombres a los instintos más básicos animales, y de esa manera tenerlo atado, tenerlo esclavizado de esa manera, a través del sexo, de la masturbación, de la pornografía, de todas las perversiones que surgen de esos vicios, ¿no? Porque eso es la puerta, es la antesala a vicios más depravados, ¿no? Y finalmente es la muerte, porque sabemos que en la sexualidad, y en la sexualidad animal descontrolada, desmedida, está la muerte al final de ese camino, porque nada termina satisfaciendo esos apetitos, ¿no? Esta simiente nefilim se ve mucho dentro del catolicismo. Incluso esta simiente de los nefilim intenta tapar esas faltas con ese voto del celibato. Se cubren, como les decía Cristo, son como sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre y de inmundicia. Y esto es lo que han hecho con el celibato, imponiendo el celibato en sus religiones, en esa religión, y donde supuestamente ellos guardan una castidad, pero es una castidad fingida, porque ponen de referencia la Sheliach, que es el emisario, el apóstol, que era Shaul, que él sabemos que tenía el don de la continencia, y él sufría por ese don, y lo vivía, lo padecía, pero lo hacía porque él había elegido desde siempre ser casto. Hay gente que tiene ese don y nace con ese don de ser casto, pero no todos, y no debe imponerse ni institucionalizarse algo así, porque es algo que solamente Dios lo da. Esto es lo que pasa, es que al querer mostrarse delante del mundo como personas consagradas, como superiores, únicas, y que son exclusivamente para Elohim, intentan tapar el sol con un dedo, y después se muestran de esa manera sus mismas faltas, y estas faltas terribles que tiene la Iglesia Católica en cuanto a la parte sexual, que es terrible, las aberraciones
que han llegado a ser en pedofilia, en orgías, en lujuria descontrolada. Y todos ya sabemos los escándalos que han existido en esta institución con respecto a los escándalos sexuales. Todos ya los conocemos y los tenemos más que vistos, ¿no? Y justamente esto es lo que no debe aceptarse, ni ignorarse, ni hacerlo como poca cosa. Todo lo contrario, debe denunciarse, debe exponerse y debe ser abandonado un lugar donde los jefes, las cabezas de una institución se muestran de esa manera y hacen esas cosas con lo más sagrado que es la infancia. Jesús ya lo decía, que los que toquen a uno de estos pequeños que creen en mí, o sea, no hay perdón ni en el cielo ni en la tierra para esas personas. Bueno, la siguiente esencia de estas serpientes, de estos seres serpientes, de esta simiente de oscuridad, son los giborim. Los giborim gibor viene de la palabra gibor, del hebreo bíblico, y significa héroes, pero también poder o tirano, porque viene de geburá, que es poderoso. Son los héroes tiranos, vendrían siendo más como déspotas, tiranos, los giborim. Son aquellos que tienen ese hambre de poder y de fama, y seducen a los hombres para querer tener ese poder y esa fama, ese reconocimiento, la ambición desmedida, el afán de sobresalir sobre los demás, solo por el hecho de idolatrarse a sí mismos. Es ese ego desmedido, esa vanidad que se eleva hasta las montañas, ¿no? Son los gibor. Y fueron quienes dijeron: vengan, construyamos una ciudad y hagámonos de un nombre. Son los que construyeron la ciudad de Babel, ¿no? Y que fue donde confundió nuestro Creador las lenguas, ¿no? Porque ellos querían ser más que el Creador, querían ponerse en su lugar. Ellos, este tipo de entidades que seducen a las mentes de los seres humanos, hacen que estas personas que están poseídas por estos espíritus construyan sinagogas y escuelas y grandes altares y grandes escenografías donde exponer su arte de seducción y de atraer a las masas, y lo hacen solamente para sí mismos, no para agradar a Dios, no por Elohim, sino por su propio beneficio, por su propio ego y orgullo. Esto de cuando dijeron estos seres: construyamos una ciudad, hagámonos un nombre, esto está en Bereshit 11:4. Actualmente, hoy en día, esto lo vemos mucho en estas grandes sinagogas llenas de opulencia, estos templos y escuelas donde ponen tantas cosas, tanta opulencia, ¿no? Y no para agradar a nuestro Creador, por supuesto, sino para su propio beneficio, para atraer personas encumbradas, ¿no? Y hacen esa selección de personas y que se acercan solo a los que pueden tener un beneficio económico y honores, ¿no? Es lo que buscan: beneficio, su propio beneficio, la seducción y los honores de los hombres que dan los hombres para sí mismos. Y esto pasa mucho en un escenario en el que vivió Yahshua,
con respecto a estos mismos Giborim, como los fariseos y los saduceos de la época de Yahshua. Él los llama manada de víboras, hijos de la serpiente. Esto está en Matillaj 23:33. En ese momento Yahshua da a entender que todos estos líderes religiosos eran en realidad unos farsantes, eran usurpadores, Giborim, unos Erev Rav. Muchos de los seguidores de Yahshua estaban detrás de él por los beneficios de sus milagros, por los panes, por los peces, para saciar su necesidad, pero luego marcharse y olvidarse. En realidad estas personas no estaban ahí por los milagros y las proezas y por fe en lo que él hacía y por fe en él, en las proezas de Yahshua, sino que se trataba de un asunto más bien de que solo estaban ahí para el beneficio. Esta actitud, Yahshua, para sí mismo, la perdona para con él, pero no cuando sea para con el Espíritu Santo. Y él se los dice, cuando él les dice manada de víboras, pero él les perdona que sean así con él, pero no que lo sean justamente con el Ruach HaKodesh, que es lo que vendrá en el tiempo del fin. Esta actitud que tuvieron los Erev Rav cuando salieron de Egipto, persiguiendo al pueblo de Israel, es por eso que no era conveniente para Yahshua hablar de una manera tan directa frente a las multitudes, porque no quería que estos seres entendieran, se convirtieran y él los salvara. A eso se refería, a estas personas, a estos seres que estaban con a estos seres que tenían estas entidades, estas almas, esta simiente de serpiente, que son almas de estas entidades. Y por lo tanto hablaba con parábolas para que viendo no vieran, entendiendo no entendieran, escuchando no entendieran y no se convirtieran y él los tuviera que salvar. Esto está en Marcos 4 del 10 al 12. Solo él les daba los secretos del reino a los escogidos, a sus discípulos, como es hoy en día, de la misma manera, y no a la simiente de la serpiente, a los Erev Rav. Actualmente esta esencia de serpiente, estos Giborim, son los líderes Illuminatis o los llamados iluminados de Baviera, estos que creen que gobiernan el mundo, pero solamente Dios está al control de todo. Ellos gobiernan desde sus tinieblas, desde sus oscuridades, desde lo oculto. Por eso cuando salgan a la luz, cuando sean cada vez más visibles, sus días están contados, porque ellos solo pueden dominar desde lo oculto, desde la oscuridad. Cuando estas cosas salen a la luz, ya dejan de tener poder. Esta raza de los Giborim actualmente se encuentra muy arraigada en el cristianismo, tristemente, en las denominaciones, todas las denominaciones protestantes. Para nadie es un misterio que hoy en día hay gran cantidad de pastores que promueven esta imagen, su propia imagen personal, por fama y por dinero. Son estos pastores de la prosperidad que te venden lo que sea con tal de llenar estadios y son como estrellas de rock, ¿no? No lo hacen porque les interese verdaderamente las almas ni las cosas en las cuales está ocupado Elohim, nuestro creador. Estas personas solo se preocupan por el lujo, por tener cada vez templos más grandes, por las iglesias que parezcan como estadios, y son basados en el dinero, son iglesias basadas en el dinero. Ahí no existe otro evangelio que el del triste dinero,
y es muy terrible, porque las sumas que manejan son increíbles. Cobran por hacer cualquier cosa, presentaciones, milagros, todos son sumas de dinero exorbitantes, y como si fueran artistas, cobran igual, y venden los milagros, venden profecías, venden revelaciones, venden libros, venden CDs, venden lo que haga falta, lo que sea. Se venden a sí mismos al mejor postor, y estos son los falsos profetas. Todos estos ya tienen su paga, ya están siendo pagados, así que no hay que darles más poder a esta gente. Hay que dejar de darles el poder a ellos y autoempoderarnos de nosotros mismos, buscar las respuestas en las Escrituras, estudiar, educarnos y encontrar la verdad por nosotros mismos. Y la verdad es Cristo. Cristo es Emet. Yahshua Mashiach es Cristo Jesús. Es el ungido, el Mesías. Otra esencia de las serpientes, de estas bichas, son los anakim. Los anakim, que en hebreo son descritos como una raza de gigantes. Incluso en las escrituras, en gran parte de las escrituras del Antiguo Testamento, en Génesis, en Josué, figuran estos gigantes, ¿no? Descendientes de Anak. De acuerdo con el Tanaj, se decía que habían vivido en la parte sur de la tierra de Canaán, cerca de Hebrón. Esto está en Génesis, para que lo busquen, 23:2, y Josué, Yahushua, 15:13. De acuerdo con Génesis 14, del 5 al 6, dice que ellos poblaban la región posteriormente conocida como Edom y Moab en los tiempos de Abraham. Su nombre podía provenir de una raíz hebrea que significa fuerza o estatura, porque claro, eran gigantes. Su formidable aspecto, tal como lo describen los 2 espías enviados a reconocer la tierra, que decían que ellos frente a estos seres, estos gigantes, eran como langostas. Se veían a sí mismos, estos 2 espías, como langostas. Estos seres llenaron a los israelitas de terror, por eso el pueblo lloró en ese momento. Lloró cuando volvieron los espías, porque contaban que en la tierra prometida estaban estos seres gigantescos, que eran descendientes justamente de las hijas de los hombres con los ángeles caídos. Por eso tenían esos tamaños enormes y se comían, se comían entre ellos y se comían sus propios habitantes. Esto lo habla Génesis 6:4. Decía, los israelitas los llamaron Nefilim a estos gigantes, pero en realidad eran estos anakim, los anaquitas, anakimitas. Dice Génesis 6:4, en Números 13:33, dice también de estos anakim, de estos gigantes, que eran los residuos, digamos, los que habían quedado de esta era antediluviana. Josué finalmente los expulsó de esas tierras, a excepción de algunos que encontraron refugio en las ciudades filisteas de Gaza, Gat y Asdod. Josué 11:22. Por lo tanto, los gigantes filisteos, como fue Goliat, que se encontró con David, esto está en 2 de Samuel 21:15 al 22, eran descendientes de los Anakim. Los Anakim son estos que causaron la destrucción del templo y hacen que el mundo vuelva al estado de Tohu Vabou, o sea, el caos. Son estos seres que traen la mala inclinación, el Yetzer Hara, y por lo tanto debemos
expulsarlos, reforzándonos en nuestro Creador, en Yahshua Mashiach, en Jesús el Cristo, con el poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Nada ni nadie de estos seres puede acercarse ni tocarnos, porque estamos protegidos en nuestro Merkaba, en nuestro toroide de luz, por la protección del Espíritu Santo, por la protección de nuestro Creador, del Creador mismo. Al tener la fe de Cristo y cumplir con sus mandamientos, con los mandamientos de su Padre, no hay nada que pueda darnos ni miedo ni temor, y por lo tanto rechazamos toda mala inclinación, y así somos santificados, somos apartados. Estos anakim se encuentran mucho dentro de la religión islámica. Es característico de esta religión. Ellos son los que promueven el caos, causan la destrucción del templo, hacen que el mundo vuelva al caos. Y debemos entender que a través de nuestra paz, de nuestro amor, es como transformamos esa energía de caos en energía positiva para nuestra vida. También la podemos encontrar en esta gran élite de gobernantes, esta élite que en la actualidad es direccionada por grupos que se hacen llamar a sí mismos Sio-Nis-Tas. Son estos falsos judíos. No son judíos, son Erev Rav también. Y son los mismos fariseos y saduceos de los tiempos de Yahshua Mashiach. Son estas manada de víboras, ¿no? Y hay que separar el concepto de sionismo del concepto de sioneísta, del pueblo original de Israel, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque Israel, en su sentido general, no es el Israel del pueblo de Yahweh. Tenemos que entender que los judíos más los leví más la tribu de Benjamín son lo que actualmente es la nación llamada de Israel, pero no significa que sea el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en todo el mundo. Somos todas las personas que tenemos la fe de Cristo en nuestro corazón y seguimos los mandamientos de nuestro Elohim, de nuestro Creador. Por lo tanto, de esto se trata este pueblo original. Es este pueblo que está conectado con esta conciencia de luz, esta conciencia de amor, esta conciencia de poder, que nos llena de gozo el corazón y de paz. Esto no lo da el lado de la oscuridad, esto no lo da las energías de oscuridad. La luz puede ser la falsa luz. El ángel de oscuridad puede disfrazarse de ángel de luz, el ángel de la muerte.
porque el pecado vino al mundo y a través del pecado vino la muerte. Y este ángel de luz es la muerte, es el ángel de la muerte. Y es esta muerte la que nos da una falsa luz cuando se disfraza de ángel de luz. Pero esta falsa luz no nos da paz, no nos da gozo, no nos da los frutos del Espíritu, no nos da mansedumbre, amor, entendimiento, poder, autoempoderamiento, tranquilidad, paciencia. No nos da los frutos del Espíritu, gozo, bienaventuranza, amabilidad, templanza, continencia. No nos da estos frutos del Espíritu. Todo lo contrario, esa luz hoy te es dada, si es la falsa luz, te es dada, y en el momento en que necesitas tener ese entendimiento y esa paz, te es quitada. Y te entiendes absolutamente en soledad. Por eso debemos cuestionar los espíritus y entender los que vienen de nuestro Creador. La verdad siempre al principio impacta, pero después te prepara para los momentos difíciles y te da gran paz y gozo y llena tu corazón de poder. Debemos entender que este pueblo está conectado directamente con esa luz que produce amor, entendimiento y paz y gozo. Y no a estos farsantes que son usurpadores, que promueven una imagen que intenta generar una doctrina, una falsa religión. Y de esa manera robar o mentir el concepto de una nación. No todo el que está en Israel es sionista. Los sionistas son los mismos Giborim, que hoy en día tienen posición en el gobierno, tienen poder, tienen fama en la política, que controlan, que dominan y se hacen ver, se hacen pasar a sí mismos como si fuesen ellos mismos Elohim. Hoy en día hay mucha confusión porque gran parte de las profecías se están cumpliendo, pero este movimiento sionista se adelanta y de esa manera es como ellos ejecutan y generan esa desesperanza en las personas, incluso en los escogidos, y hacen que las personas pierdan la fe en su corazón, por cuanto ven que las profecías del Creador ellos hacen ver como que ellos mismos son los que las cumplen, cuando en realidad es nuestro Creador, como si ellos fueran Dios. Esa es la psicología inversa que utilizan y que promueven estas personas y que genera tanta confusión y miedo. Pero nada que venga de la verdad crea confusión. La verdad limpia y quita toda confusión, pero debemos ser valientes para poder recibirla, esa verdad. Debemos quererla, debemos buscarla, desearla desesperadamente, buscar la sabiduría, buscar el entendimiento, que es lo más grande que podemos pedirle a nuestro Creador en este momento. Y es lo fundamental, porque esto nos lo da el Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus, el discernimiento de las personas y entender qué persona y qué espíritu tenemos delante. Sabiendo las obras del mal, podemos tener entendimiento para poder combatirlas con el bien. Teniendo las armas de la luz,
el yelmo de nuestra salvación, el manto de justicia de nuestro Creador, porque esas son las vestiduras que Él nos da. Y son las vestiduras que Él nos da gratis, porque Él sabe el momento difícil que tenemos que superar y la guerra por la que tenemos que pasar, sus justos, para poder llegar del otro lado y mantenernos firmes en esa hora final en la que solamente los justos se mantendrán de pie. Las otras bichas son los Refaim. Los Refaim probablemente se les llamó así por ser descendientes de este nombre que es Rafá, este nombre que era la expresión de Haj, Raj, Afaj. Está en 2 de Samuel 21:16. Representa el nombre del padre de toda una raza de gigantes. Según parece, hubo un tiempo en que estos Refaim moraban en el este del Mar Muerto. Estos eran negligentes y faltos de espíritu. Sus corazones estaban vacíos de Torá y justamente van perdidos. Cualquier falso camino los seduce y se van por estos falsos caminos muy fácilmente. Jamás se inclinan por un pobre, no son caritativos, tampoco les importan los demás, solo son para sí mismos, son seres completamente egoístas, no son nada empáticos, son seres completamente insensibles frente al dolor ajeno. Sus almas carecen de misericordia, son psicópatas, ¿no? Y tienen temor, tienen temor, pero no por su creador, sino por perder lo que tienen, ¿no? Son necios, no tienen temor de Dios, no tienen misericordia. Son seres sociópatas, psicópatas. Estos son los Refaim, son totalmente faltos de espíritu, o sea, son seres que no tienen ni les interesa para nada, están completamente vacíos en su corazón. Entonces la característica principal de estos Refaim es la necedad. Estas bichas son necios, o sea, necio es aquella persona que teniendo la verdad de enfrente no la quiere ver y no la quiere escuchar. Eso es ser un necio, ser una persona terca que no quiere entender, no quiere el entendimiento, porque el peor pecado de todos es el rechazar el conocimiento y la verdad. Las personas que están más lejos espiritualmente son aquellas que rechazan la palabra verdadera. Estos son los necios. La cuarta esencia que tenemos dentro del cristianismo son estos Refaim. Y ese es el espíritu de negligencia y de flojera. Son esas personas que van por caminos de falsedad. Son personas que no tienen la capacidad de discernir porque no tienen un constante ejercicio espiritual. En realidad, la Torá no les importa, no les interesa. Estos Refaim se ve mucho en ese público que escucha, en el que tenemos mucha gente que viene a escuchar. En el cristianismo hay mucha gente oyente. En los púlpitos se paran cualquier cantidad de usurpadores que hablan falsas profecías, falsas revelaciones, personas que no tienen entendimiento del Espíritu Santo y se ponen a hablar y hablar solamente porque para tener vanagloria sobre sí mismos, y no tienen esa volver y entender, no lo tienen. O sea, ese ejercicio espiritual
vale, me ha dicho esto esta persona, así sea un giborín, uno de estos que buscan el reconocimiento nada más, me lo ha dicho así, yo voy a leer las escrituras. No, todo esto les da mucha flojera. Cualquier persona que viene les cuenta un cuento chino, le dicen a eso amén, porque creen cualquier cosa, porque no hacen un trabajo personal de investigación, de entendimiento. Y cuando hay un conflicto y hay una verdad frente a ellos, prefieren ignorarla, prefieren no saber la verdad. Aunque el mismo que se encuentra en el púlpito sea un giborín, un usurpador, un farsante, ellos no pueden desenmascararlo porque son tan desinteresados, tan apáticos de todo, que prefieren creerle a un estafador. Y lamentablemente la gran mayoría de las veces son eso, son estos estafadores los que los llevan por estos caminos, ¿no? Por lo tanto, debemos hacer ese trabajo interno de entendimiento, de conocimiento, de la verdadera fe. La verdadera fe que no es creer ciegamente en lo que nos dicen los hombres, sino es un entendimiento, un conocimiento y una acción. La fe verdadera es la emuná, es aquella que se ve reflejada en nuestra vida, que se ve en nuestras acciones en el mundo y en cómo somos como padres, como hijos, como esposas, como maridos, como hermanos, en cómo nos proyectamos hacia los demás en este mundo y cómo llevamos esta fe de Cristo, esta vida de Cristo en nuestra propia vida. Quería compartirles este entendimiento de estos seres que existan desde el principio de la humanidad, de la época antediluviana, porque sus cuerpos fueron muertos en el diluvio, pero sus espíritus no. Y son estos espíritus los que atormentan a los hombres y los que nos engañan y nos siguen engañando y nos siguen mintiendo y poseyendo a nuestros líderes, a las personas que están encumbradas en este mundo. Porque este mundo, lamentablemente, es del maligno. Pero a partir de Cristo Jesús, de Yahshua Mashiach y de su sacrificio en la cruz, Él venció a la muerte y al Hades. Y serán ellos los que entren a estrenar el infierno, a estrenar el lago de fuego, porque serán ellos los primeros que caigan allí. Toda esta creación, toda esta vida, toda esta humanidad ha sido y es con el fin de destruir el pecado y de traer a nuestro Creador a nuestra vida, hacerle habitación en este mundo de oscuridad. Y su habitación no es otra cosa que nuestro propio templo, nuestro propio cuerpo, donde recibimos su sagrada y eterna presencia que vivifica nuestra vida y nos hace nacer de nuevo en esta vida sin pasar por la muerte. Debes recibir a Cristo, debes recibir al Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, en tu corazón. Abrir
tu amor a Él, tu confianza plena en Él, y comenzar a caminar en su palabra y crear una relación íntima con tu Padre, crear una relación íntima con el Hijo, porque el que conoce al Hijo tiene al Padre, y el que no conoce al Hijo no tiene al Padre, nunca le ha conocido. Por lo tanto, debemos caminar en su palabra. El primer paso es creer, es tener fe. Y después es un regalo. Es por gracia nuestra salvación, recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón es un regalo. Pero para ese regalo, llenarlo de gloria y de coronas, debemos caminar esa carrera para poder ganarnos la gloria de ser dignos de estar de pie frente a nuestro Creador y frente a su Hijo, Yahshua Mashiach, que es Dios mismo en su manifestación en este plano. Eligió tener un cuerpo humano y nos honró con su divina presencia, Yahshua HaMashiach. Amén de amén. Shalom.